Bueno, hermanos, nuevamente bienvenidos a nuestra reunión de esta noche, 25 de septiembre. Como saben, hemos estado viendo las bienaventuranzas desde hace algunas semanas. Y la idea es reflexionar un poco de lo que el Señor Jesús estaba diciéndole a sus discípulos y por lo tanto a nosotros hoy en día, de qué significa una persona bienaventurada. El tema de esta noche lo hemos titulado La supervivencia del más, o mejor dicho, del menos apto. Y esta noche lo hemos titulado La supervivencia del menos apto, porque, como vamos a ver, lo que el Señor nos enseña es algo totalmente contrario a lo que el mundo enseña. Yo quiero recordar, hermanos, como hemos estado hablando las semanas pasadas, que estas bienaventuranzas que estamos viendo fueron dadas por Jesús a sus discípulos. Y esto lo recalco y lo recalco porque nunca olvidemos de que no es que yo puedo en mi naturaleza sin el Señor cumplir la bienaventuranza. Es imposible. Podemos tener personas con cualidades que parecieran tener, la verdad, personas humildes, eh, pero realmente las bienaventuranzas son un fruto, es una gracia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mateo 5, del 1 al 2 dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, el mismo texto, dentro de este contexto muestra que es Jesús hablando a sus discípulos. La primera bienaventuranza que vimos se encuentra en Mateo 5:3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y hablábamos en ese momento que una persona pobre en espíritu es aquella que reconoce su bancarrota espiritual. Reconoce que no hay nada en él o ella que puede ganarse el amor y el perdón de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que el hombre del mundo cree de alguna forma que él puede producir un mérito delante de Dios, pero cuando vemos nuestras obras, por más buenas que sean, aún las que nos quedan mejores, sabemos por dentro que tienen algo de tan podrida, o sea, hay alguna intención, hay alguna maldad, somos pecadores. Entonces ninguno de nosotros puede ganarse los méritos del Señor. Y por eso son bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, los que reconocen que no pueden acercarse a Dios, y por lo tanto claman al Señor Jesucristo, son los que heredan el reino de los cielos. Solamente aquel que reconoce su pobreza espiritual y su necesidad de Cristo puede entrar al reino de Dios. La segunda bienaventuranza que vimos, que es la consecuencia lógica, se encuentra en Mateo 5:4, dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y es una consecuencia lógica porque en la primera bienaventuranza yo reconozco mi pobreza espiritual, yo reconozco lo malo que soy, lo débil que soy, que yo no puedo llegar a Dios, que yo necesito a Cristo. Y cuando yo veo mi realidad, yo lloro del dolor de saber cómo me encuentro y dónde me encuentro. Y son bienaventurados los que lloran porque entonces serán consolados, porque encontramos el perdón de Jesús. Encontramos que Dios, viendo cómo estábamos, Él se acercó a nosotros. Él envió a su Hijo. Él vino a rescatarnos. Y encontramos perdón. Y hermanos, hay perdón disponible para aquellos que reconocen su pecado y se arrepienten. Ahora, la tercera bienaventuranza, y seguimos en la consecuencia lógica, se encuentra en Mateo 5:5, que es el tema de esta noche. Jesús dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Fíjense que es la consecuencia lógica. Primero, yo reconozco mi bancarrota espiritual, reconozco que soy un pecador, que soy débil. Segundo, yo lloro por mi condición. Y ahora yo soy humilde, reconozco la necesidad del Señor y yo me humillo delante del Señor y reconozco cuánto le necesito. Ahora, siéndole bien sincero, esta bienaventuranza, y mientras la preparaba esta semana, es la que hasta ahora más duro me ha dado. Por lo menos esta semana me dio bien duro. Fue como si alguien te diera, ¿verdad? Y suena feo, con una galleta, con un sartén. O sea, qué duro fue darme cuenta de cuán bajo estoy en el nivel de humildad y de mansedumbre que el Señor requiere de nosotros. Si nos fijamos bien, mientras más avancemos en las bienaventuranzas, nos vamos a dar cuenta que más complicadas se van haciendo. Por eso era que Martin Lloyd-Jones decía, el que cree que puede vivir la vida cristiana por sí mismo está diciendo que no es cristiano. Cuando vemos los requisitos que Dios nos hace, lo que Dios espera de nosotros, uno llega y dice, pero ¿qué es imposible? O sea, yo no puedo. Y es por eso que el Señor, sabiendo nuestra condición, nos capacita y nos fortalece y nos ayuda a través de su Santo Espíritu, nos confronta y nos deja ver nuestro pecado.
Ahora, esa palabra de humilde, de manso, algunas versiones dice bienaventurados los mansos. El adjetivo griego praus significa amable, humilde, considerado, cortés y, por supuesto, el ejercicio del dominio propio, sin el cual estas cualidades serían imposibles. La humildad y mansedumbre implican dominio propio. El hombre manso y humilde es alguien que es capaz de equilibrar su ira. Es la fuerza bajo control. La persona mansa es fuerte, pero es gentil, manso y apacible. Él tiene control de sí mismo. Es alguien, o sea, manso es alguien, fíjate, piensa en manso y piensa en acción. Es alguien que sí es apacible, sí es, ¿verdad?, humilde, pero es alguien que se controla. Por eso hablamos del dominio propio. No es una gente que tú dices, wow, pero mira qué tipo, que no es conflictivo para nada, que siempre busca la paz y que no le importa lo que sea, con que todo el mundo esté tranquilo. No, aquí estamos hablando de alguien que tiene el potencial y sabe que se puede airar, que sabe que puede trabajar, actuar duramente, pero se controla. Piensa en un momento en el Señor Jesús. Piensa en el Señor Jesús que nunca pecó, ¿verdad? Que era manso y humilde, como vamos a ver ahorita, pero que pudo frente al templo, ¿verdad?, tumbar las mesas de los que estaban haciendo juegos y vendiendo monedas y vendiendo cosas frente al templo, frente al templo. O sea, es el mismo Señor que le decía a los fariseos en su cara, ustedes, ¿verdad?, están vacíos por dentro, ustedes solamente tienen apariencia, víboras. Ese es el Señor Jesús. O sea, es alguien, la persona más humilde es alguien que tiene la fuerza, pero se controla. Ahora es interesante, hermano, porque cuando tú piensas esa bienaventuranza, tenemos que recordar que el Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para judíos. A ellos tiene que haberle sido muy chocante haber escuchado, bienaventurados los humildes, pues ellos se le darán la tierra, porque ellos están esperando un líder militar. Ellos están esperando a alguien que va a venir, lo va a dirigir de parte de Dios a conquistar. Pero no es lo que el Señor tiene en mente. Los judíos tienen una mentalidad totalmente materialista. Y nuestro Señor viene a plantearlo de manera distinta. Algunas aclaraciones, hermanos. Ser humilde o manso no es ser de personalidad o carácter débil, no es ser indolente, no es una persona que es cobarde, no es una persona, ¿verdad?, floja o calmada, no es esa persona que es amable por naturaleza. Como hablábamos ahorita, tiene que ver con un dominio propio, con un controlarme, con un intencionalmente yo controlarme y ser humilde en acción, no solamente de corazón. Porque podemos ver las dos cosas. O sea, alguien puede ser humilde de corazón, reconocer su estado, pero otra cosa es yo controlarme y mantener humildad aún frente a un agravio. Por ejemplo, piensen en los mártires. Los mártires fueron personas mansas, pero no débiles. Fueron hombres fuertes, aunque mansos. El manso es alguien que quizás cree tanto en defender la verdad que está dispuesto a morir por ella. Ahora, cuando vemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a través de los evangelios, pudiéramos hablar de las paradojas del Señor Jesús. Por ejemplo, los últimos serán los primeros. Dar es mejor que recibir. Morir es vivir. Perder es ganar. El menor será el mayor. El pobre es rico. El débil es fuerte. Servir es gobernar. Nuestro Señor era un amo de las paradojas. Él sabía llamar nuestra atención a través de jugar con sus palabras. Ahora, como hablábamos ahorita al principio, del punto de vista del mundo, esto no hace sentido de bienaventurados los humildes. De hecho, para el mundo es bienaventurados los orgullosos, los intimidantes, pues ellos heredarán la tierra. Pero nuestro Señor nuevamente no está enseñando la supervivencia del más apto, sino del más humilde. Saben, el tema del orgullo es un tema interesante. C.S. Lewis, el famoso apologista del siglo pasado, en su libro Mero Cristianismo, tiene un capítulo dedicado al tema del orgullo que le recomiendo leerlo. Y fíjense lo que él dice en ese capítulo. Según los maestros cristianos, el vicio esencial, el mal más terrible, es el orgullo. La falta de castidad, la ira, la codicia, la ebriedad y cosas tales son meros pecadillos en comparación. Fue a través del orgullo como el demonio se convirtió en demonio. El orgullo conduce a todos los demás vicios. Es el estado mental completamente anti Dios. Nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que aún siendo cristianos nacidos de nuevo, tenemos que luchar con el orgullo. Yo me atrevo a decir que el orgullo es
Ese gusano que todo ser humano que ha existido tiene que enfrentarlo en algún momento. Hay personas que son orgullosas porque tienen muchas cosas, muchos bienes materiales. Hay otros que son orgullosos porque no tienen nada. O sea, hay personas pobres, de bajos recursos, que son orgullosos aún de su condición o quizás lo que esperan lograr. Tú puedes pensar, y tú quizás en esas conversaciones que has tenido con diferentes personas, diferentes clases sociales, vas a encontrar orgullo en todos nosotros. Eso es un mal que está presente. Es lo que, verdad, como dice C.S. Lewis, hizo el cambio en Satanás. Ahora, como decía Rudolf Stier, la negación a uno mismo es el camino para dominar el mundo. Nosotros tenemos, verdad, que reconocer nuestra condición de orgullo y reconocer que no es eso lo que el Señor está buscando, sino humildad delante de Él. Yo quisiera usar dos ejemplos. Pudiéramos usar muchos sobre personas más y humildes. Podríamos usar ejemplos de Moisés, ¿verdad? Pudiéramos usar a David, pero yo quisiera enfocarme en dos personas esta noche para que veamos lo que es una persona mansa, una persona humilde, de la que el Señor llama bienaventuradas. La primera es Abraham. Hay un momento en la historia de Abraham donde, y vamos a leerla ahora, donde él y su sobrino Lot tienen, ¿verdad?, tantos siervos y tantos animales, que los siervos comienzan a pelear entre sí, y Abraham tiene que tomar, o ambos tienen que tomar la decisión difícil de separarse, porque se está armando tremenda guerra entre ellos. Y miren cómo dice el texto, y vamos a empezar leyendo en Génesis 13, del 5 al 7. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problemas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham le dijo a Lot: te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Es interesante, hermano, porque Abraham y Lot reconocen que hay problemas, pero la iniciativa sale de Abraham para lograr la paz. Y fíjense cómo Abraham, siendo el mayor, siendo el tío, básicamente deja que Lot, ¿verdad?, sea que tome decida dónde él quiere ir. Si vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Eso fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Estaba como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. O sea, Lot miró y dijo, pero óyeme, o sea, hay un lado precioso, ¿verdad? Lleno de grama, se ve dando frutos. Fíjate que dice, como el huerto del Señor. Lot dijo, bueno, o sea, me dio la oportunidad de elegir. Vamos por aquí. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás, desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Hermanos, es una historia interesante porque pareciera que Abraham fue un tonto. O sea, oye, pero si hubiéramos estado ahí viendo, ¿verdad?, la película o cerca de la zona, dijéramos, pero oye, qué tonto. O sea, Abraham, déjate engañar, viejo, tú eres el tío, mano. Él cogió la mejor tierra, pero tú estás loco. Sin embargo, ¿qué pasaba en el corazón de Abraham? ¿Qué Abraham veía que Lot no vio? Me gusta esta cita del pastor Pepe Mendoza en una serie de reflexiones que él tiene y pude robarle.
Él dice lo siguiente: la lógica de la negación hubiera dado por sentado que Abraham tenía todas las prerrogativas para escoger el mejor terreno para cuidar sus ganados. Pero entre los hijos de Dios, las cosas nunca son vistas como las ven los hijos de los hombres. A Abraham no le importó que Lot cogiera esa tierra, no le importó darle la oportunidad de que él escogiera primero, porque a su confianza, la confianza de Abraham estaba en Dios. A veces pensamos, hermanos, wow, pero qué negocio tomé mal, wow, pero cómo se aprovecharon de mí. Si tú y yo tenemos nuestra confianza en el Señor, es el Señor que prospera nuestros caminos. Nuestros negocios no prosperan porque hicimos una maestría, porque usamos una buena labia en un negocio, por nuestra capacidad, porque wow, qué coincidencia que me encontré con fulano. No, 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 no. El Hijo de Dios vive en las manos del Señor. Todo lo que sucede en su vida es controlado por su Padre. Abraham estaba convencido de que su vida estaba en las manos de Dios. De hecho, es interesante y precioso, hermanos, cómo el Señor contesta o le habla a Abraham. O sea, Abraham toma la decisión de dejar que Lot elija. Y fíjense cómo responde el Señor. Le dice: haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. O sea, Abraham no lo hizo con una intención de que Dios lo bendijera. Lo que Abraham hizo fue tomar una decisión confiado en su Padre. Y hermanos, tú y yo tenemos que luchar con eso. Tenemos que luchar con nuestro corazón, que nos dice que nosotros tenemos que ser igual de vivos en nuestras relaciones de negocio, en la iglesia, como éramos en el mundo. Y eso no es lo que vemos en la Biblia. Lo que vemos en la Biblia es que son bendecidos los mansos y los humildes, aquel que confía en el Señor, aquel que sabe que todo lo que él tiene es del Señor. Yo te tengo una noticia, hermano y hermana, esta noche. Cualquier negocio que tú hayas hecho que parece que perdiste frente a esa persona, si tú eres hijo o hija de Dios, tú no has perdido. Tú ganaste porque tu Padre es el que tiene control de tu vida. El Señor es el que tiene control de tu vida. Yo no sé si tú estás pensando en un negocio para atrás, óyeme, ¿cómo me engañaron? ¿Qué tonto fui? ¿Qué tonta fui? Si tú estás en la mano de Dios, si tú eres hijo o hija de Dios, tú no tienes por qué preocuparte. Ya tu vida está controlada en la soberanía del Señor. Hermano, el concepto de la soberanía de Dios no es un concepto teológico para decir qué lindo en una predicación. El concepto de la soberanía de Dios es que yo descanso en que Dios tiene control de mi vida, aun cuando alguien viene y me engaña, aun cuando yo pierdo, aun cuando yo me equivoco, aun cuando yo peco. O sea, mi Padre me ama tanto que dio a su Hijo por mí, siendo yo pecador. Me ama tanto que aun yo peco, Él me sigue amando. Entonces, nuestra vida está en las manos del Señor. Nosotros no podemos andar corriendo como el mundo corre, buscando el mejor negocio, la mejor oferta. Wow, ¿cuánto le gané? Mira, compré un especial. Como que, no, 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 no. Mis recursos, mi seguridad, mi presente, mi futuro están en las manos del Señor. Ahora ese fue el ejemplo de Abraham. Como le dije, no quiero pasar la noche usando muchos ejemplos. Yo quiero usar el segundo ejemplo, que es de nuestro propio Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2, del 21 al 23. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se acomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Verdad? Como dice el pastor Miguel, wow. Hermanos, una cosa es nosotros decir: Señor, yo quiero ser como tú. Pero realmente estamos dispuestos. Había una canción famosa en los años 90 que decía: Señor, yo quiero ser como tú. Y uno la cantaba, ¿verdad? Hasta con lágrimas a los ojos. Y quizás uno pensaba en: oye, Señor, quiero dejar pecados atrás, quiero parecerme más a ti. Pero cuando pensamos en cosas como esta, de que nuestro Señor no respondía cuando lo atacaban, no respondía ultrajando, no amenazaba, era humilde. Y que, como dice la Escritura aquí, nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pasos. Hermanos, son palabras duras. Por eso me sorprende, y cuando leía el texto y me preparaba, decía: Señor, pero qué corto yo estoy. Yo no soy como tú. Señor, te necesito. El Señor Jesús dice en Mateo 11:29, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Nuevamente, piensa en manso y humilde como manso es una acción. Yo me controlo. Yo pudiera responder, me han hecho injusticia,
Yo pudiera plasmarme, pararme, pelear, responder, pero el manso se controla. El manso tiene una humildad controlada para agradar a su Señor. Y cuando hablamos de humilde, ¿verdad? Es ese corazón humilde que reconoce quién es Él. Ken Hughes, en su comentario sobre esta bienaventuranza, dice sobre Jesús: con respecto a su propia persona, Él no practicaba represalias ni venganzas. Cuando se burlaron de Él y le escupieron, no respondió nada porque Él confiaba en su Padre. Cuando fue confrontado por Pilato, mantuvo silencio. Cuando sus amigos lo traicionaron y huyeron, no pronunció ningún reproche. Cuando Pedro lo negó, Jesús lo restauró a la comunión en el servicio. Cuando Judas vino y lo besó en Getsemaní, Jesús le llamó amigo. Y Jesús lo decía en serio, él nunca fue poco sincero. Incluso en la agonía de la muerte suplicó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En todo esto Jesús, manso y apacible, tenía el control. Él le daba poder. Hermanos, pudiéramos vernos nosotros ahí. Pudiéramos realmente hacer esa misma pregunta y ver y responderíamos igual que Jesús. Tú dirás: bueno, Pedro, pero es Jesús, Él es Dios, sí, pero recuérdate, porque ahí a veces nos perdemos. Nos gusta hablar mucho de Jesús 100% Dios y olvidamos que Jesús era 100% hombre. La Biblia dice que Él aprendió obediencia en su vida aquí en la tierra. Él tomó decisión de agradar al Padre, de Él controlarse. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros para igual controlarnos. Sí, hermanos, fallamos. Yo soy el primero en la lista, pero es el ejemplo que Jesús nos dejó a nosotros. Ese ejemplo de no pelear por mi derecho. Ese ejemplo de que más importante es la salvación de aquel que me está engañando, que yo ganarle el pleito y ganarme mi derecho. ¿Verdad? No estoy hablando de que las injusticias no peleemos por ellas, pero muchos de nosotros sabemos que a veces lo que estamos es pensando en mí, en yo, es que yo tengo que estar adelante, es que yo soy el primero, es que yo tengo la última palabra. Es que Él no me puede hacer eso, no es que no, es que Él no sabe quién yo soy. No, hermanos. Nuestro Señor aguantó y sufrió. Fue ejemplo para nosotros. Nuevamente, el versículo que veíamos ahorita, 1 Pedro 2, 21, 23, dice que Cristo sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para seguir sus pasos. Es muy bonito hablar, hermanos, de ser cristiano, pero ser cristiano cuesta morir a mí, cuesta morir a ti para poder agradar a nuestro Señor. Ahora, yo quisiera hacer un listado de cómo se ve una persona, y estamos en el lado negativo, que no es mansa y humilde. Primero, esa persona es dura para con los demás. ¿Cuántos nos hemos encontrado verdad, hasta aún cristianos cristianos que dicen que van a una iglesia, que están en iglesia sana doctrina, como muchas personas hablan, que hablan de la gracia de Cristo, pero cuando tú ves que alguien hace algo contra ellos, son duros con los demás. Pareciera que ese pasaje en la Biblia que dice, óyeme, que tú no ves la viga que tú tienes en el ojo, se aplica a esa persona. ¿Cuántos de nosotros no somos en momentos así? Una persona que no es más y humilde es dura para con los demás. Me gustó esta cita que leí esta semana de Jeremy Pierre. Jeremy Pierre tiene un libro de consejería bíblica bastante bueno, que lo estoy citando aquí. Y este mensaje, esta cita la estoy tomando de consejo para pastores al momento de dar consejería. Pero hermanos, aplica a todos nosotros. Como hemos hablado en el pasado, todos estamos llamados a vivir vidas santas. A veces pensamos que son los pastores de la iglesia, los líderes que tienen que morir a sí mismos, santificarse más, prepararse más. No, nuestro llamado es a todos los cristianos. Pero mira qué interesante esta cita. No es una exageración decir, querido pastor, que lo que Dios hizo por ti en Cristo fue tomar a un estúpido pervertido y concederle la sabiduría a su propio hijo. No lo olvides. Recuerda la misericordia de Dios para contigo y podrás mostrar misericordia al pecador que se sienta delante de ti. Eso es un consejo para pastores dando consejería. Pero olvidémonos ahora que tú y yo no somos pastores ni estamos dando consejería. ¿Cuántas veces tenemos delante de nosotros hermanos que piden ayuda, que nos piden consejos? O hermanos que quizás nosotros encontramos en algún pecado y queremos animarle a que reevalúe y se acerque al Señor y se arrepienta. Hermanos, no lo hacemos como un detective del FBI, no lo hacemos como con esta madura blanca y esta ametralladora santa, como que nosotros somos mejores. No, recuérdate tú y me debo recordar yo que nosotros éramos estúpidos pervertidos, que el Señor perdonó, que el Señor salvó.
y nos ha dado la sabiduría para poder compartir y predicar el Señor a otros. De hecho, ¿cuánto no podríamos decir que somos insensatos aún? ¿Cuánto nosotros sabemos que aún habiendo sido lavados por la sangre de Jesús, habiendo nacido de nuevo, aún seguimos cometiendo pecados que sabemos que a Dios no le agradan? Seguimos siendo pecadores. Entonces, hermanos, si una muestra de una persona que no es más humilde es que dura con los demás sabiendo quién es Él. Y es como un engaño, como que no nos damos cuenta que caemos ahí en ese orgullo. Otro ejemplo de una persona que no es mansa y humilde es que siempre quiere ser el número uno. Es como que eso es lo que lo mueve en la vida. Esta cita de Martin Lloyd-Jones me gustó mucho y él dice, el manso es alguien que no exige nada para sí. No exige todos sus derechos. No exige que se tengan en cuenta su posición, su privilegio, sus bienes y su nivel social. Permítame ir más allá. El manso ni siquiera es susceptible en cuanto a sí mismo. No está siempre velando por sí mismo y por sus intereses. No está siempre a la defensiva. Todos sabemos de qué estoy hablando, ¿verdad? O sea, pregunta Martin Lloyd-Jones. Hermanos, ¿cuán real es que nosotros, muchos de nosotros, no somos así? O quizás somos pocos así, no sé. Pero realmente a veces estamos pensando en nuestro derecho. Es que no, es que tú no sabes quién yo soy, es que yo me gané, tengo este título, es que yo tengo que estar en esta fila. Es que esta es la fila de los privilegiados en esta oficina. O sea, estamos atentos. La persona mansa no está atento a eso. La persona mansa y humilde reconoce que no es más que un pecador salvado por gracia y por misericordia de Dios. Que si fuera por el Señor, te hubiera aplastado. Juan Bunyan, el famoso escritor de El Progreso del Peregrino, decía, el que está al nivel del piso no debe temer caer. Y me encanta la cita de Martin Lloyd-Jones, Charles Spurgeon, cuando decía, mis críticos se equivocan al juzgarme porque no me conocen de verdad. Yo soy mucho peor de lo que ellos creen. Hermanos, qué increíble es cuando hay personas que reconocen su realidad. Y qué doloroso es cuando nos encontramos hoy en día que nosotros no estamos así. Muchos de nosotros no estamos así. Sabemos que somos salvos por gracia, pero no es la actitud que mostramos con otros. Y al respecto, Martin Lloyd-Jones dice, cuando nos vemos a nosotros mismos como realmente somos, sabemos que nadie puede decir nada de nosotros que sea demasiado malo. Yo sé lo que yo soy. Tú sabes lo que tú eres. ¿Quién puede decir algo peor? Dios, que me ve en todo momento, que me ve en oscuridad, que me ve en luz, que me ve cuando nadie me ve. Él sabe lo que yo soy y yo sé lo que yo soy. Entonces, ¿qué puede decir alguien que sea más malo que eso? Ahora, hermanos, es bien interesante porque vamos a hacer esta salvedad a lo que es una persona más humilde. Quizás tú me estás escuchando ahora y tú dices, bueno, Pedro, es verdad, yo reconozco que soy malo. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco mi necesidad. Pero una cosa es que nosotros digamos, Señor, yo soy pecador, yo soy un inútil. Y otra cosa es que salgamos de la iglesia, hermano, y venga un desconocido y nos diga, mira, buen pecador inútil. ¿Cómo responderías? O sea, ¿quién de nosotros no quisiera cuando escucha una palabra? O sea, es fácil yo reconocer mi pecaminosidad, pero que alguien me la diga, uno quiere, ¿verdad?, ungirlo en amor. O sea, una persona más y humilde no tiene problema con que alguien le diga eso en su cara, porque él sabe que lo es. ¿Verdad? Como decíamos, yo no tengo problema en yo considerarme un miserable pecador, pero ¿qué hay cuando alguien a mí me lo dice en mi cara? Eso no es más que una hipocresía, hermanos, porque no aceptamos que otros nos digan, nos saquen a la luz quiénes realmente somos, lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? Una definición sencilla, clara, es la siguiente. La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. El verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar tan bien de él y lo traten tan bien como lo tratan. Esto lo vuelve gentil, humilde, sensible, paciente en todas sus relaciones con los demás. Una persona mansa y humilde, hermano, es una persona que, como decíamos ahorita, ha sido ultrajada, ha sido maltratada, pero se controla. Por favor, no me malinterpreten. No estamos hablando de que en momentos de injusticia no peleemos por la justicia. Sobre todo cuando vemos personas que son ¿verdad?, abusadas o maltratadas y no hay quien las defienda. Pero lo que estamos hablando aquí es nuestro orgullo, nuestro ego, que muchas veces nuestro pleito no es
que hubo una injusticia, sino que no es que tú sabes, yo pertenezco en el salón VIP. Es que no, yo pagué por esa silla ahí adelante. No es que nuevamente, es que mi título, es que yo me gradué de esta universidad. O sea, una persona más y humilde, hermano, no está atento a eso. Él se sorprende de que Dios lo ha amado. Él se sorprende de cómo lo tratan la gente, cómo piensan de él. Una tercera cualidad que podemos sacar de una persona que no es mansa y humilde es que es una persona vengativa. Yo me atrevo a decir, bueno, no sé si todos, ¿verdad? Porque eso es generalizar, pero ¿cuántos de nosotros no hemos estado en situaciones donde gente nos ha engañado y nos ha maltratado? Yo recuerdo recientemente en un tema yo personal de que sabía o sentía o percibía que alguien hizo una injusticia contra mí y no tenía forma de yo desquitarme, no tenía forma de yo, no sé, o sea, parte de mí quería vengarse. Yo recuerdo que en momento me ponía a pensar, ¿verdad? Discutiendo con la persona y sacándole en la cara cosas. Y entonces decía, oye, Señor, pero, o sea, el Señor me dejaba ver lo pecaminoso que es. Una persona que es mansa y humilde le deja la venganza a Dios. Y menciono este ejemplo porque yo creo que es un ejemplo donde muchos pudiéramos relacionarnos. O sea, ¿cuántas veces nos hacen daño? ¿Cómo me vengo? ¿Cuántas veces queremos buscar la forma de devolverle a esa persona lo que nos hizo? Pero una persona humilde y mansa no es así. Dane Odlund en su último libro, Gentle and Lowly, que está bien pegado ahora, dice lo siguiente. Cuando pienses en aquellos que te han hecho daño, deja que sea Jesús quien se enoje en tu lugar. Puedes confiar en su ira, porque es una ira que brota de su compasión por ti. La traducción la puse mal. Puedes confiar en su ira, porque es una ira que brota de su compasión por ti. Nuestro Señor es un Señor justo. Él nos llama a dejar la venganza en sus manos. Él se encargará. Si alguien te hizo daño a ti, me hizo daño a mí, no nos corresponde a nosotros vengarnos, hermanos, porque entonces estamos pecando. Eso le corresponde a nuestro Señor. Romanos 12:19 dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí volvemos al tema de la soberanía de Dios. Es muy bonito hablar de soberanía de Dios, pero cuán difícil es vivir creyendo esa doctrina. Si Dios es soberano, entonces Él está en control. No importa cómo yo me sienta. Si yo creo que Dios es soberano y dueño de la creación y está en control de la creación y nada se escapa, Él sabe la injusticia que te hicieron a ti y a mí. Él sabe lo que pasó. Y de Él es la venganza, dice su palabra. Y por último, una persona que no es mansa y humilde es una persona descontrolada. Es una persona de que cuando viene la ira explota, no controla su ira. Cuando viene esos ataques de orgullo, sale, o sea, no se controla a sí mismo. Ahora, sí comento esto, hermanos, porque quizás la enseñanza nos confronta a muchos de nosotros y nuevamente a mí me dio bastante duro. Todo esto que hemos visto no quiere decir que si tú estás pasando por eso y tú te das cuenta de que tú no eres más humilde como estamos viendo aquí, no quiere decir que tú no eres cristiano. Lo que esto está mostrando es que nosotros, tú y yo, tenemos que arrepentirnos y pedirle al Señor y darnos cuenta de nuestro pecado. O sea, el Señor tiene maneras de mostrarnos a nosotros cuán pecadores estamos siendo para que nos arrepentamos. Y el arrepentimiento conlleva no solo pedir perdón, sino cambiar de dirección. Entonces, si esto que hemos visto está confrontado, es que el Señor te está mostrando lo que tú tienes que cambiar. Ahora, también pudiera ser que tú no eres cristiano y estás escuchando eso. Y eso es un buen punto para tú revisar tu relación con el Señor, donde tú estás. Porque esto tenemos que verlo en nuestra vida. Tenemos que vivir una vida tal que el inconverso nos vea a nosotros y diga, oye, pero que este tipo es diferente. ¿Y qué es lo que tú tienes? Que tú no respondes como el mundo responde. ¿Qué hay en ti? Y ahí entonces nosotros poderle predicar de Jesucristo. La verdadera prueba de si somos personas más y humildes no es si podemos decir de nosotros mismos que somos pobres pecadores, sino más bien el cómo respondemos cuando alguien más nos llama viles pecadores. Pruébalo. Eso decía Ken Hughes y es lo que hablábamos ahorita. Ahora bien, fíjense que el texto dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Ya hemos visto lo que es una persona mansa y humilde. Es una persona que no tiene una estima más alta de sí mismo que le corresponde.
Es una persona que confía en Dios. Vimos el ejemplo de Abraham, como Abraham no importó que Lot, cogiera el terreno más fértil, él confiaba en su Señor. Vimos el ejemplo en el Señor Jesús, quien le escupían y lo maltrataban y lo acusaban y mil cosas y él no respondió de la misma manera. Eso es una persona humilde y mansa. Ahora, ¿qué implica que ellos heredan la tierra? Podemos verlo de dos maneras, hermanos. Una manera en que heredamos la tierra es que el Señor satisface nuestras vidas aquí. Fíjense lo que dice Pablo en Filipenses 4, del 12 al 13. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El verdaderamente manso es alguien que está satisfecho, está contento en su Señor. Una persona que ha nacido de nuevo encontró su satisfacción en Cristo, hermanos. Yo sé que todos tenemos deseos de progresar, todos tenemos deseos, aquellos que no están casados, de casarse. Quizás uno tiene planes de emprender algún tipo de negocio, vivir en otro país. Pero con todo y eso, una persona más y humilde está satisfecha en su Señor. Sabe que aún no se den todas esas cosas, él duerme satisfecho porque el Señor le ha llenado. No es una persona avariciosa, está contenta en su Señor. Y la segunda manera, y quizás es la más básica aquí, en que le dará la tierra, es esa promesa de la tierra, la nueva tierra que viene, que el Señor nos va a dar a sus hijos. El Salmo 37 es un salmo clásico para ver el tema. En el versículo 1, 11 y 34 dice lo siguiente: no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, los humildes poseerán la tierra. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. De hecho, el versículo 35 y 36 es interesante. Dicen: he visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego paso y ya no estaba. Lo busqué, pero no se pudo encontrar. Hermanos, quizás alguien nos engañó, quizás vemos a la persona inconversa prosperar miles de veces más que nosotros. Pero Dios dice claramente que ellos van a pasar. Pero el humilde, el que ha puesto su confianza en el Señor, el que se somete y obedece al Señor, Él va a heredar la tierra. No importa que delante de nuestros ojos pareciéramos nosotros ser las víctimas y quedar afuera, la tierra es nuestra. Ese nuevo cielo y una nueva tierra se nos ha prometido. Y el Señor viene, hermanos. ¿Verdad? Siempre relajado, he dicho de manera jocosa, que si algún día yo constituyera un ministerio cristiano, yo le pondría el nombre de que viene, viene. Nuestro Señor viene. ¿Verdad? Estamos viendo el letrero de Cristo viene pronto, arrepiéntete, desde que uno chiquito, en las calles, en las avenidas. Pero Él dijo que viene y Él va a venir. Y va a llegar cuando nadie lo esté esperando, dice la palabra. Cuando la gente estará gozando, bailando, bebiendo, comiendo, como ladrón en la noche, va a venir. Hermanos, usted y yo no vivimos para este mundo. Eso de pelear por nuestro derecho, eso de pelear, demostrar cuál es mi nombre y que yo soy yo y estoy por encima de todo el mundo, eso no va con nosotros. Esa injusticia que nos hace nuevamente, el Señor se encargará de ella. Nuestro público es uno, es Dios. O sea, nuestro hermano mayor es Jesucristo. Nuestro Padre es el Dios del universo. Es como ese quizás muchacho rico, ese niño rico que va a un vecindario y quizás abusan de él y le quitan la bicicleta y le escupen y se burlan y él no sabe cómo defenderse. Pero cuando él llega a su casa, él sabe quién es su casa, que su papá es el rey de esa nación, por ejemplo. Nosotros tenemos al rey del universo que todo lo sostiene en sus manos, que lo controla todo, como nuestro Padre y nuestro Señor. Aún tus heridas, las heridas que tú puedas tener en este momento, aquellas cosas que te ponen, que tú piensas y te hacen llorar, porque fueron injusticia en tu vida, quizá tus padres, quizá tu madre, quizá algún profesor, quizá algo que sucedió en tu vida. Hermana, hermano, tráelo a los pies de Jesús. Deja la venganza a Él. Quita esa amargura de tu corazón. Deja que Él se encargue. Él es que tiene el control y Él es un Dios justo que va a traer justicia en su debido momento. Nuestro trabajo, nuestro deber no es pelear por nuestro primer lugar, nuestro derecho. Es dejárselo a Él cuando nos han maltratado. Nuevamente, revisa la historia de Jesús. Qué mejor ejemplo. 100% hombre. Le escupieron, lo maltrataron, lo acusaron, un juicio irrisorio.
Su gente le traicionó. Sus 12 salieron huyendo. Él solo, desnudo. Y aún así decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hermano, el llamado es alto. Por eso le dije, para mí esta bienaventuranza hasta ahora es la más difícil. ¿Quién de nosotros puede ser 100% así? Pero el Señor nos llama a ser así en su poder. Ese es el estándar. Ahí estamos llamados tú y yo. Si tú y yo no soltamos eso y no soltamos ese rencor y no dejamos esa venganza en la mano del Señor, nosotros somos los que pudiéramos estar perdidos al final. Nosotros somos los que esa amargura nos va a destruir, nos va a carcomer. Sí, delante de los ojos del mundo me robaron y me engañaron y perdí. Pero mi Padre, que todo lo ve, está en control. Y Él me llama a ser manso y humilde. Yo quisiera cerrar con esta última cita de Martin Lloyd-Jones. Los que decimos ser cristianos afirmamos necesariamente que ya hemos recibido el Espíritu Santo. Por tanto, no tenemos excusa si no somos mansos. El llamado, hermanos, es fuerte y es difícil. Ser cristiano conlleva morir a uno, hermanos. O sea, no es ese evangelio, como hemos hablado, que se vende tan bonito y que todo es fácil y que no, es complicado. De hecho, es imposible vivir el cristianismo sin el Señor Jesucristo, sin el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, recordemos que tenemos un llamado superior. Todo lo que estamos aquí, todo lo que somos hijos de Dios, tenemos un llamado superior, hermano. Esto es un llamado no para los pastores, no es para el pastor Miguel, ni para los líderes. Es para todos nosotros. Y el Señor nos va a pedir cuenta. Así que, si esta noche te ha tocado la enseñanza, si Dios te ha hablado, revísate. Si tú ves que hay heridas, si hay deseo de venganza en tu corazón, tráelo al Señor y pon eso en las manos del Señor.